Las palabras de su hija cortaron como un cuchillo que se clavaba en el pecho. «No mereces sentarte junto a mis amigos», dijo ella, sin mirarlo a los ojos, con la voz temblorosa por la irritación, pero fría como el viento madrileño de diciembre. Juan se quedó inmóvil. Sus dedos, que sujetaban el tenedor, se pusieron blancos. En el restaurante, donde la suave luz de las lámparas se reflejaba en las copas de vino, y el aroma del cordero asado se mezclaba con el perfume de las rosas frescas sobre la mesa, sus palabras resonaron como un disparo. En la mesa estaban sus amigos, jóvenes, seguros de sí mismos, con relojes caros y sonrisas impecables. Todos guardaron silencio, bajando la mirada hacia sus platos. Juan sintió que su corazón se contraía, no por ira, sino por un dolor profundo y familiar, como una vieja cicatriz. Se levantó lentamente, sin emitir sonido alguno. Su vieja chaqueta, descolorida en los codos, parecía fuera de lugar en aquel lugar elegante, donde cada silla estaba tapizada en terciopelo y los camareros se movían con la gracia de bailarines. Juan no miró a su hija, Sofía, que estaba sentada a la cabecera de la mesa, con su cabello oscuro brillando bajo la luz y los labios apretados. Reconocía esa mirada, la misma que tenía su madre cuando decidió irse hace 20 años. En silencio, sacó un sobre del bolsillo, arrugado pero pesado por el fajo de billetes, y lo dejó en la silla. Ese era el dinero con el que había pagado esa noche, su cumpleaños, su celebración, su mundo, en el que él intentaba desesperadamente encajar. Sin decir una palabra, Juan se dio la vuelta y salió, sintiendo cómo las miradas de los invitados le quemaban la espalda. Las calles de Madrid lo recibieron con frío. La Plaza Mayor, normalmente rebosante de vida, a esa hora tardía parecía desierta, con los faroles proyectando sombras largas sobre el empedrado. Juan se ajustó la chaqueta. Su aliento formaba nubes en el aire. No estaba enfadado con Sofía. Sabía que ella se avergonzaba de él. Un padre que trabajaba como conductor de autobús, con manos que olían a aceite de motor en lugar de perfume. Había visto cómo ella cambiaba con los años. De la niña pequeña que reía cuando la lanzaba al aire, a una joven rodeada de personas de otro mundo, un mundo en el que él era un extraño. Juan nació en un pequeño pueblo de Andalucía, donde el sol quemaba la tierra, y los olivos eran la única riqueza. Su padre, Manuel, era agricultor, con manos tan ásperas como la corteza de los árboles que cuidaba. Juan supo desde pequeño lo que era el trabajo duro. A los 18 años se fue a Madrid con el sueño de una vida mejor, pero encontró un empleo en la estación de autobuses y Soledad. Cuando conoció a Carmen, la madre de Sofía, le pareció que por fin había encontrado un hogar. Ella era brillante como un fuego artificial, con ojos que brillaban como el mar al atardecer. Pero Carmen quería más. Un mundo sin botas polvorientas, ni olor a gasolina. Se fue cuando Sofía tenía 5 años, dejando a Juan con su hija y un vacío en el pecho. Él crió a Sofía solo. Cada mañana se levantaba a las 5 para prepararle el desayuno antes de salir a su turno. La llevaba a la escuela en su vieja bicicleta hasta que pudo ahorrar para un coche usado. Cosía sus disfraces para las obras escolares, aunque sus dedos, acostumbrados a las llaves inglesas, apenas podían con la aguja. Sofía era su luz, su razón de ser, pero con los años, ella comenzó a alejarse. Sus nuevos amigos, estudiantes de una prestigiosa universidad, hablaban de startups, viajes a Nueva York,
de una vida que Juan solo podía imaginar. Veía cómo ella se avergonzaba de él cuando llegaba a buscarla en su viejo Fiat, cómo desviaba la mirada cuando intentaba bromear con sus amigos. Esa noche, de pie en la Plaza Mayor, Juan recordó cuando Sofía le dijo por primera vez que quería estudiar en la universidad. Sus ojos brillaban como los de su madre, y él se juró hacer todo lo posible para que lo lograra. Tomó turnos extra, renunció a vacaciones, ahorró en todo para pagar sus estudios. Ese restaurante, esa cena, todo era para ella. Quería que su cumpleaños fuera especial, que se sintiera como una reina, pero en lugar de eso, ella lo rechazó. Y ahora estaba solo bajo el cielo frío de Madrid, apretando en el bolsillo las llaves del autobús que lo esperaba en el estacionamiento. A la mañana siguiente, Sofía despertó con una opresión en el pecho. Estaba acostada en su pequeño apartamento en el barrio de Salamanca, donde las paredes estaban decoradas con pósters de París y Nueva York. El sobre que su padre dejó en la silla estaba sobre la mesa, intacto. No lo había abierto, pero sabía que contenía dinero. El dinero de él, ganado con sudor y cansancio. La noche anterior, después de que él se fue, sus amigos siguieron riendo y bebiendo vino, pero Sofía sentía que algo dentro de ella se derrumbaba. No podía explicar por qué dijo esas palabras. Tal vez era vergüenza, tal vez enojo porque él siempre era tan simple. Quería que fuera diferente, seguro, exitoso, como los padres de sus amigos. Pero él era solo Juan, su padre, que siempre estaba allí, incluso cuando ella no lo quería. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la calle. Madrid despertaba. Las cafeterías al aire libre se llenaban de gente. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire matutino. Sofía tomó el teléfono para llamar a su padre, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? Perdón por humillarte. Sabía que él la perdonaría, como siempre lo hacía, pero eso solo hacía que el dolor fuera más grande. Ese mismo día, Juan, como siempre, conducía el autobús. La ruta número 27, de la Plaza de Castilla a Chamartín, le era familiar hasta el último detalle. Conocía cada bache en la carretera, cada parada donde las ancianas con bolsas le agradecían por ayudarlas. Hoy estaba más callado de lo habitual, y hasta su compañero, Antonio, lo notó. «¿Juan? ¿Estás bien? Pareces como si el mundo se hubiera derrumbado», dijo Antonio, ajustándose la gorra. Juan solo sonrió, pero era una sonrisa cansada. «Es solo que mi hija está creciendo, ¿sabes? A veces no logro seguirle el paso». Antonio asintió, sin hacer más preguntas. Conocía a Juan demasiado bien como para insistir. Esa noche, después de su turno, Juan entró en una pequeña taberna en la esquina de su calle. Era su lugar, viejo, con mesas de madera impregnadas del olor a vino, y con María, la camarera que siempre le dejaba una ración extra de tapas. Pidió un café y se sentó mirando por la ventana cuando escuchó una voz familiar. «¿Papá?» Juan se giró. Sofía estaba en la puerta, con el abrigo algo arrugado y los ojos rojos, como si hubiera llorado. Sostenía el sobre en las manos. Sofía se levantó, sin saber qué decir. «¿Tú, cómo estás aquí?» «Sabía que estarías aquí», dijo ella en voz baja, acercándose. «Siempre vienes aquí después del trabajo». Se sentó frente a él, colocando el sobre en la mesa. Juan la miró, tratando de entender qué pasaba. Su rostro, normalmente tan seguro, ahora estaba lleno de confusión.
No debí decir eso, comenzó ella, con la voz temblorosa. Ayer fui terrible. No sé por qué lo dije. Solo me dio vergüenza. No de ti, sino de mí. Por dejar que otros piensen que no eres importante. Juan guardó silencio. Veía cómo sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde del sobre, cómo evitaba mirarlo a los ojos. Siempre has estado ahí, papá. Siempre. Y yo no lo valoré. Quería ser como ellos, como mis amigos, pero no soy así. Y no quiero serlo si eso significa alejarte. Su voz se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Juan sintió un nudo en la garganta, extendió la mano y cubrió la de ella con la suya, áspera, cálida, familiar. Sofía, dijo en voz baja, no quiero que seas diferente. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que me quede a un lado. Ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas. No, papá, no debes quedarte a un lado. Eres mi padre, y estoy orgullosa de ti. Solo olvidé cómo decírtelo. Juan sonrió, pero en sus ojos había tristeza. Sabía que este momento no borraría los años de dolor, no cerraría la brecha entre ellos. Pero era un paso, pequeño, frágil, pero un paso. Pasó un mes. Sofía comenzó a llamar a su padre con más frecuencia. A veces iba a visitarlo a su pequeño apartamento en el barrio de Carabanchel. Tomaban café. Hablaban de cosas pequeñas. El clima, sus estudios, su trabajo. Pero algo quedaba sin decir. Juan sentía que Sofía aún luchaba consigo misma, con la culpa, con el deseo de demostrar que era digna de su amor. Y él temía que algún día ella lo volviera a rechazar, como lo hizo aquella noche. Una noche, Juan encontró una carta en su buzón, sin remitente, sin firma, solo una frase, escrita con una letra familiar. Volveré por ella, Juan. Es mi hija. Su corazón se detuvo. Carmen. Había desaparecido de sus vidas hace 20 años, pero su sombra siempre estaba cerca. Juan apretó la carta en la mano, sintiendo cómo las viejas heridas comenzaban a sangrar. Miró la foto de Sofía en la repisa. Su sonrisa, sus ojos, tan parecidos a los de su madre. Sabía que este día podía llegar, pero no estaba preparado. Al día siguiente, Sofía lo llamó, con la voz agitada. «Papá, necesito contarte algo. Recibí una carta. De ella». Juan cerró los ojos, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Pero no dijo nada, solo preguntó. «¿Estás bien, pequeña?» «No lo sé», respondió ella. «Papá, no sé qué hacer». Quedaron en encontrarse esa noche en la misma taberna. Juan llegó primero, pidió un café y se sentó mirando la mesa de madera gastada hasta que escuchó pasos. Sofía entró, con el rostro pálido y otra carta en las manos. Se sentó, miró a su padre, y en sus ojos había una mezcla de miedo y esperanza. «Quiere verme», dijo Sofía. «Mamá, dice que me extraña». Juan asintió. Sus dedos apretaron la taza de café. No sabía que los esperaba, pero sabía una cosa. No dejaría ir a su hija sin pelear. No otra vez. Sofía miraba la carta. Sus dedos temblaban. Escribió que esperó el momento adecuado para volver, que ahora tiene una nueva vida en Barcelona, con un nuevo esposo. Quiere que vaya a verla, que conozca a su familia.
Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una nueva familia. Esas palabras resonaron en su memoria, llevándolo de vuelta al día en que Carmen se fue, dejándolo con una Sofía de 5 años, y la promesa de que algún día regresaría. Miró a su hija, tratando de descifrar qué sentía. Sus ojos, normalmente tan vivos, ahora estaban llenos de dudas. ¿Y tú, quieres verla?, preguntó, esforzándose para que su voz no delatara su miedo. Sofía se encogió de hombros, su mirada fija en la carta. No lo sé, papá. Ella nos abandonó. A ti. A mí. No sé si puedo confiar en ella. Pero, ¿y si no voy? ¿Y si pierdo la oportunidad de saber por qué se fue? Juan guardó silencio. Sabía que no podía tomar esa decisión por ella. Pero la idea de que Carmen irrumpiera de nuevo en sus vidas lo aterrorizaba. Recordó su risa, sus palabras cortantes, sus promesas que nunca cumplía. Temía que Sofía, tan frágil tras su reciente reconciliación, no soportara este golpe. Hagas lo que hagas, dijo finalmente. Estaré a tu lado, siempre. Sofía lo miró, y en sus ojos brilló un destello de gratitud, pero no respondió. Solo apretó la carta con más fuerza. Juan sabía que esta decisión cambiaría todo. Y cuando salieron de la taberna, caminando por las estrechas calles de Carabanchel, donde los faroles proyectaban una luz suave sobre las casas viejas, sintió que la sombra invisible de Carmen los seguía, lista para volver a destruirlo todo.